Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:19 minutos de la mañana. Comencemos con este texto de Mundo UR. Nos dice que ayer fueron excarcelados Roland Carreño, Nick Merevans y otros 17 trabajadores de la prensa. Es un reporte primero que nos tiene Luis Carlos Parada. El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmaron que este 14 de enero se concretó la excarcelación de 19 personas entre periodistas y trabajadores de la prensa. A través de las redes sociales, las instituciones informaron que entre los liberados están Roland Carreño, Nick Merevans, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Carlos Marcano, Víctor Ugas, Julio César Balsa, Nacari Ramos, Yanni González, Gabriel González, Jorvin García. Algunos de los privados de libertad estaban recluidos desde el año 2022, otros tras los hechos ocurridos después de los comicios presidenciales en el año 2024, y algunos fueron detenidos en el año 2025. Estas liberaciones se concretan luego que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado jueves un proceso de revisión de causas que, según el gobierno nacional, supera los 400 excarcelados. Leemos en el Nacional, de hecho, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación de varios de los periodistas que se encuentran detenidos en Venezuela, casi una semana después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un, cito, número importante de detenidos por razones políticas. Hasta el momento, en la lista de excarcelados se encuentran, por ejemplo, Roland Carreño, periodista detenido desde el 2 de agosto de 2024, habría que agregar por segunda ocasión. Leandro Palmar, periodista detenido el 9 de enero de 2025. Ángel Godoy, articulista de Punto de Corte, detenido desde el 8 de enero de 2025. Omario Castellanos, reportero gráfico, detenido desde el 16 de octubre de 2025. Belices Cubillán Fuenmayor, asistente de cámara, detenido el 9 de enero de 2025. Nick Merevans, director de Punto de Corte, estuvo detenido un mes y un día. Carlos Lesma, locutor, reportero gráfico, detenido desde el 9 de octubre de 2025. Mario Chávez Cohen, periodista, detenido desde el 6 de mayo de 2025. Rafael García Marves, periodista, detenido desde el 22 de julio de 2025. Gabriel González, periodista de 20 Venezuela, detenido el 27 de junio de 2024. Ramón de Jesús Centeno Navas, periodista que estuvo preso 3 años, 11 meses y 13 días. Víctor Ugas Azócar, periodista detenido desde el 18 de agosto de 2024. Julio Balsa, periodista que estuvo detenido 1 año y 5 días. Carlos Marcano Mogollón, periodista y profesor universitario detenido desde el 22 de mayo de 2025. Carlos Julio Rojas, periodista detenido el 15 de abril de 2024. Luis López, periodista detenido desde el 14 de junio de 2024. Nacari Ramos Mena, periodista detenido el 8 de abril de 2025. Yanni González, camarógrafo y esposo de Nacari, detenido también el 8 de abril de 2025. Y Jorvin García, reportero gráfico, detenido desde el 18 de octubre del año 2025. Ahora, en la cuenta en Instagram del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, todavía hay algunos nombres periodistas detenidos que todavía falta por liberar: Jorvin García, Juan Pablo Guanipa, Juan Fernando Alvarado, Rory Branker, Delvis Correa, Jonathan Carrillo, de acuerdo a una actualización de hace unas 16 horas aproximadamente. En todo caso, en Mundo UR también leemos que el gobierno nacional confirmó 406 excarcelaciones, en este caso un reporte de Daniela Rojas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que el proceso de liberación no ha culminado y lo lleva adelante el vicepresidente sectorial de Política y Seguridad Ciudadana, Diosdado Cabello. Delcy Rodríguez, presidenta encargada. El objetivo es abrir espacios políticos. Fue el objetivo que se trazó el presidente en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones. Y al día de hoy podemos decir que ya suman 406 liberaciones previstas en estos días. Rodríguez señaló que el proceso es atendido a través de diferentes parámetros. Están excluidas personas incursas en delitos graves contra las personas, como el homicidio. Está excluido el delito de narcotráfico. Así que están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia. La presidenta encargada dijo que el avance en las excarcelaciones se desarrolla en coordinación con los diferentes órganos de justicia.
Son las 6:24 de la mañana. Ayer hablábamos de cifras, vemos hoy también en ella, porque hay otras cifras. 406 habla el Ejecutivo. Bueno, en confirmado leemos, por ejemplo, que la ONG Foro Penal ha contabilizado la excarcelación de 84 personas según el más reciente listado publicado por la organización la noche de ayer. Gonzalo Imió, vicepresidente de la organización, explicó a través de X que algunos excarcelados, sin embargo, han pedido resguardo de su identidad. No necesariamente la diferencia en las cifras tiene que ver con el mismo periodo, eso es importante. Por ejemplo, la Plataforma Unitaria Democrática publicó en sus redes sociales la noche de ayer que han contabilizado 102 excarcelaciones de detenidos por razones políticas, pero la ONG Justicia, Encuentro y Perdón habla de 100, pero a partir del 8 de enero. Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos no tiene una cifra distinta a la ya mencionada por nosotros mismos el día de ayer. Este texto, que tiene que ver con Foro Penal y con la Plataforma Unitaria Democrática, lo puede leer en Confirmado. A todas estas nos tiene que el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Sela, anunció que el ciudadano peruano Marco Madrid fue liberado por las autoridades de Venezuela. Estaba encarcelado desde finales de 2024. Nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez, peruano, que estaba detenido en Venezuela, ha sido liberado esta mañana. Eso lo declaró de Sela ayer a medios locales. No ofreció mayor información sobre la excarcelación. Añadió que Madrid ya está en contacto con las autoridades consulares y manifestó su alegría por su liberación. Y en el diario, leemos que ayer se dio a conocer que 15 adolescentes y 8 adultos en el estado Anzoátegui fueron excarcelados luego de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana los detuvieron por presuntamente, lo pongo entre comillas porque así aparece en el diario, celebrar los hechos del 3 de enero. El hecho ocurrió en el sector La Aduana, en Barcelona. Allí los menores se encontraban jugando carnaval, también entre comillas, en un canal de alivio. La detención se produjo luego de una llamada anónima que denunciaba supuestos actos terroristas en la zona. De nuevo, entre comillas, los detenidos fueron imputados por delitos de incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. El texto completo en el diario. Por cierto que ayer, Día de la Divina Pastora, y por eso me voy a versión final para leer que el arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, elevó una oración por todas las personas privadas de libertad y por sus familias, al tiempo que insistió en que la liberación de quienes aún permanecen detenidos por razones políticas es una deuda pendiente que no puede seguir siendo ignorada. Pedimos por todos los privados de libertad, por sus familiares. Aplaudimos que algunos ya han sido liberados, pero faltan muchos otros cuyo clamor y el de sus familiares no puede seguir siendo ignorado y que por lo tanto será un gesto de reconciliación y de justicia que sean liberados cuanto antes posible. Ahora, en ese sentido, Contrapunto nos tiene que las excarcelaciones de personas detenidas por razones políticas no son consecuencia de presiones externas, sino que obedecen a una decisión del gobierno venezolano, según dijo Diosdado Cabello. Y citan acá, en Contrapunto, es una decisión unilateral del gobierno nacional, ejecutada desde diciembre y que sigue en revisión, lo comentó Cabello durante su programa de este miércoles 14 de enero. Son decisiones unilaterales, no tienen nada que ver la Iglesia Católica, no tiene que ver ni una sola ONG, cita textual para él. Por cierto, Delcy Rodríguez también a través de su cuenta en X escribió: informamos al país que seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el presidente Nicolás Maduro en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos con cumplimiento de la ley. Eso fue lo que textualmente escribió a través de su cuenta en X. Hay más. Encontramos, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Hasta allí la cita textual para Trump. Lo declaró a la prensa en el despacho oval de la Casa Blanca. Y en ese sentido, Delcy Rodríguez también, a través de su cuenta en X, escribió: sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. Cita textual de nuevo para Delcy Rodríguez. Ahora,
hoy coincidirán en Washington representantes del gobierno venezolano de Delcy Rodríguez, pero también de la oposición representada por María Corina Machado, que visitará la Casa Blanca por primera vez, según indicaron diversas fuentes de ambos países y que leemos textualmente de EFE. Machado se reunirá en persona con el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio. Estará acompañada por colaboradores del Comando con Venezuela. Según fuentes consultadas por EFE, el embajador de Venezuela en Reino Unido, Félix Plasencia, está ya, de hecho, en Washington para trabajar en nuevas relaciones entre Washington y Caracas, que ayer culminaron con una llamada entre Rodríguez y Trump, a la que acabamos de hacer referencia, que se desarrolló, repito, en un tono positivo y productivo de acuerdo con fuentes diplomáticas, y así lo recoge y lo remarca EFE. Hay más, 629. Confirmado nos tiene que ayer el Senado de los Estados Unidos votó en contra de una resolución que buscaba impedir que el presidente Trump usara la fuerza militar en Venezuela sin la aprobación del Congreso. Con una votación de 51 votos a favor y 49 en contra, la Cámara Alta rechazó una resolución que pretendía obligar al Ejecutivo a obtener autorización legislativa previa antes de incursiones militares en Venezuela. Y mire, el presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reina, planteó la necesidad de crear una mesa de diálogo que incluya diversos temas que son sensibles para los venezolanos, muy a propósito de los hechos del 3 de enero o posteriores también al 3 de enero, así lo recoge Mundo UR. Citan acá: en este momento complejo del país es importante encontrar espacios para entenderse, incluso para que podamos poner sobre la mesa temas que son muy sensibles para la sociedad. Tienen que ver con la cooperación para dar una respuesta a los grupos más vulnerables. Esto en varias áreas, como por ejemplo salud, educación, alimentación, servicios. También podamos pensar en conjunto como sociedad resolver temas que son de largo plazo, como condiciones de vida y fortalecimiento institucional. Es una cita textual para Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria. Vamos a hacer un alto en la lectura de nuestros titulares. Volveremos con información económica, por cierto que hoy tendremos a Asdrúbal Oliveros, y volvemos a hablar de petróleo el día de hoy, muy a propósito de parte de la conversación que sostuvimos el día de ayer. Luego tendremos información de educación, de salud, el panorama internacional y deportivo. Claro, así al final del programa hasta con Ricardo Gibbon estaremos conversando sobre el round robin y el clásico ayer en homenaje, en honor a la Divina Pastora. Son las 6:31, vamos con Adamant y el tema Wonderful. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Cápsulas informativas. Con Román Losinski. Retomamos la lectura de nuestros titulares, ahora con lo económico, comenzando en Petroguía. El informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, muestra coincidencias en la tendencia a la baja en la producción de crudo en Venezuela durante el mes de diciembre de 2025 entre lo que reportó el Ministerio de Hidrocarburos y el promedio que arrojan datos de fuentes secundarias. Oficialmente se informó de una reducción de 22.000 barriles diarios para cerrar la producción en 1.120.000 barriles diarios, mientras que el cálculo de organizaciones que hacen seguimiento del comercio de hidrocarburos y que reconoce la OPEP señala una disminución de 60.000 barriles por día para ubicar el volumen de extracción en 896.000 barriles diarios. La diferencia entre ambas cifras en ocasiones ha estado bastante cercana, pero en este caso alcanza una brecha de 224.000 barriles por día. Reuters nos tiene que se espera que Chevron reciba una licencia ampliada para Venezuela del gobierno de Estados Unidos esta semana, lo que podría permitir una mayor producción y exportaciones desde Venezuela, según 3 fuentes de la industria petrolera. Se espera que la petrolera estadounidense sea una de las varias empresas que obtengan aprobaciones de la administración de Trump para hacer negocios en Venezuela, ya que las compañías petroleras, los comerciantes, las refinerías buscan acceso al crudo pesado del país después de los hechos del 3 de enero, así lo reseña Reuters. Marathon Petroleum, con sede en Estados Unidos, está en conversaciones con la administración para recibir crudo venezolano para sus refinerías, según una fuente separada familiarizada con las discusiones. Valero Energy, con sede en Estados Unidos, y los comerciantes globales Mercuria y Glencore también han estado en conversaciones para obtener licencias en Washington y hacer negocios con Venezuela, según dijeron fuentes de la industria. Todo hay un texto de Reuters, donde, por cierto, leemos también que Estados Unidos habría completado las primeras ventas de petróleo venezolano que forman parte de un acuerdo por $2.000 millones alcanzado a principios de este mes entre Caracas y Washington. Lo informó ayer un funcionario estadounidense. Reuters asegura que las ventas iniciales valoradas en aproximadamente $500 millones ya se han realizado y se esperan más ventas en las próximas semanas, según añadió el funcionario, sin dar detalles sobre los compradores. Los ingresos generados por estas ventas, afirmó el funcionario a la agencia Reuters, serán depositados en cuentas bancarias controladas por el gobierno de Estados Unidos y citó una orden emitida el viernes pasado. Eso en Reuters. En New York Times leemos que el gobierno de Estados Unidos negocia la venta de millones de barriles de petróleo venezolano que han quedado atrapados en el país desde que la administración Trump inició un bloqueo parcial contra los petroleros que transportan crudo desde Venezuela, según personas familiarizadas con el acuerdo. El Departamento de Energía de Estados Unidos orquesta la iniciativa para vender un total de aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo venezolano que han quedado varados desde que el presidente Trump impuso el bloqueo parcial el mes pasado, según fuentes que no estaban autorizadas a hablar públicamente, y citan acá en New York Times: la primera venta ya se realizó y las ventas continuarán indefinidamente. Eso fue lo que declaró un portavoz del Departamento de Energía a través de un comunicado en respuesta a algunas preguntas. Eso en el sector petrolero, que hoy abordaremos de nuevo hacia las 7:40 minutos de la mañana. Pero Finanzas Digital también nos tiene que el sector comercial de Maracaibo sigue con atención las señales de una posible reapertura a la inversión extranjera en la industria petrolera venezolana. Dino Cafoncelli, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, afirmó que los empresarios zulianos observan con interés los anuncios recientes y consideran indispensable actualizar el marco legal para facilitar la llegada de capital foráneo. Y citan en Finanzas Digital: el capital siempre va a aquellos lugares donde se siente más abrigado. Por eso, una de las recomendaciones que estamos formulando y que se harán llegar al Consejo Nacional de Economía es crear incentivos legales para las nuevas inversiones, según señaló este dirigente gremial. Y en Mundo UR leemos también que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil desmintió una información que circula en redes sociales sobre la posible reactivación de vuelos de la ruta Caracas-Madrid por parte de las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra. A través de su cuenta en Instagram, la institución detalló: no hemos recibido la solicitud oficial por parte de las líneas aéreas para reanudar las operaciones aéreas hacia y desde Venezuela. Por lo tanto, es importante aclarar que esa noticia es falsa. Hasta ahí la cita textual. Pero apuntaron también que continúan trabajando en el cumplimiento de las normativas internacionales y en la supervisión de las operaciones aéreas, garantizando así la seguridad y la normalidad del sector. Y allí me detengo. Son las 6:41 minutos de la mañana. Desde noviembre del año pasado, Estados Unidos emitió una alerta, lo recordaremos, de seguridad de vuelos alrededor de Venezuela, pero mencionaba también otras zonas más del Caribe. Y eso obligó a la suspensión de vuelos desde y hacia nuestro país.
si bien las aerolíneas nacionales estaban operando con aparente normalidad, hacia el exterior sí se redujo drásticamente la conectividad. Luego de lo ocurrido el 3 de enero, la reactivación de los vuelos desde y hacia el país avanza de forma gradual. Ejemplos: Copa Airlines ha reanudado operaciones desde Panamá, Wingo anunció el reinicio de la ruta Bogotá-Caracas a partir del 16 de enero, y está este caso de Iberia, Air Europa y Plus Ultra, que mantienen ellos planes de reactivar vuelos entre España y Venezuela desde el 1 de febrero, pero acabamos de leer, el INAC no ha recibido la solicitud formal. Bueno, decía yo ayer, justamente leyendo la noticia, que faltaría la aprobación del INAC. Pero ¿qué más? ¿Qué más se necesita para retomar una ruta, para que una aerolínea regrese a nuestro país? ¿Cuán lejos estaría la posibilidad de un vuelo directo entre Estados Unidos y Venezuela? Es la razón por la que hemos querido contactar a Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico, intérprete público certificado en inglés. Abogado Ruiz, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo le va? Hola Román, muy buenos días, gracias por la invitación y buenos saludos a toda tu audiencia. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué se necesita? Empecemos por allí. ¿Qué se necesita para que una aerolínea que operaba en el pasado en Venezuela y suspendió sus rutas, la retome, regrese? Bueno, fíjate, básicamente es importante recordar de que cuando se anuncia o las aerolíneas anunciaron la suspensión intempestiva a raíz del NOTAM de la FAA, el INAC posteriormente indicó que se les habían revocado las concesiones o los permisos operacionales, ¿no? Inclusive mencionaron la Gaceta Oficial en la cual esta revocatoria iba a salir publicada. Sin embargo, afortunadamente, que creo que es algo positivo, la Gaceta salió, pero no contiene la revocatoria de estos permisos operacionales, lo cual facilita mucho las cosas en caso de que estas aerolíneas pues decidan retomar las operaciones que tenían a finales del año pasado, ¿no? Entonces eso facilita mucho el camino. Obviamente pues necesitan estas aerolíneas el visto bueno del INAC como autoridad aeronáutica, que es quien tiene la última palabra sobre si estas aerolíneas pueden operar, cómo lo van a hacer, si se mantienen los mismos términos del año pasado o si cambian las condiciones. Y bueno, en fin, es el INAC pues quien a fin de cuentas, más allá de la intención firme de estas aerolíneas en reanudar operaciones, quien va a decidir pues si se da y cuándo se da, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y bueno, ya por ejemplo otras aerolíneas regionales como Copa, por ejemplo, ya están volando e iniciaron sus operaciones el 13 de enero. Entiendo que hay otra colombiana por allí que está a punto de operar también, o de iniciar operaciones. Y bueno, eso está muy atado también a que el 4 de enero la FAA básicamente emitió 4 notas, ¿ok? Uno con respecto al FIR San Juan, que es el que opera Puerto Rico, otro con respecto al FIR Piarco, que es el que opera Trinidad, al FIR Curazao y al FIR Maiquetía, ¿ok? Todos los cuales son técnicamente idénticos, ¿ok? Donde básicamente la FAA solicita a los operadores ejercer precaución, ¿okay? Pero más allá, no más allá de allí. De hecho, eliminan el requerimiento de notificación 72 horas antes, ¿okay? Que era el que tenían los NOTAM. Bueno, en el caso del FIR Maiquetía, el último NOTAM del 16 de diciembre. De modo pues que en base a esos 4 NOTAMs que se emitieron, ¿okay? Que son técnicamente idénticos, el de San Juan es digamos el que es un poco más suave, pero el resto son técnicamente idénticos. Si las aerolíneas internacionales sobrevuelan o vuelan a Curazao y Trinidad, pues técnicamente lo podrían hacer a Venezuela. Okay, si lo hacen, si eso dependiera del NOTAM, porque el NOTAM dice básicamente lo mismo. Entonces, se igualaron las medidas con respecto a cada uno de estos FIRES, okay, o zonas de vuelo, de información de vuelo. Así que, pues bueno, ya está de parte de las aerolíneas y, bueno, obviamente, en última instancia del INAC, que se reanuden las rutas internacionales. Pregunto, solo de esos 2 elementos, es decir, está, digamos, la intención de una aerolínea y, digamos, estas 3 aerolíneas que vuelan a Europa, las que he mencionado, Air Europa, Plus Ultra, Iberia, esta es su intención. Tienen que notificarlo al INAC. El INAC lo debe autorizar. Ahora, de parte de las autoridades de España, ¿hace falta algún visto bueno? Bueno, también ellos emitieron unos notas. España creo que mantiene notas hasta el 31 de enero con respecto a sobrevuelos y operaciones en el espacio aéreo venezolano. La misma advertencia de ejercer precaución.
Entonces, bueno, obviamente, o sea, todo tiene que alinearse, ¿ok? Para que podamos ver entonces una reanudación ya plena de estas operaciones. Pienso que eso puede tomar algunas semanas, pero bueno, solo estas circunstancias lo dirán. Claro. Estamos conversando con Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico. Se ha comentado, por ejemplo, de la posibilidad del regreso a American Airlines. Inmediatamente después alguien dijo, no, esto es un fake news, esto no es oficial. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está la posibilidad de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos? ¿La ven en el corto, la ven en el mediano plazo? Porque va quedando claro que mucho tiene que ver con una decisión política y no de carácter económico o de demanda mucho menos. Pero ¿cómo lo ve? Mira, desde el punto de vista político, en base a los últimos acontecimientos de los últimos días y del estrechamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pues eso podría, desde el punto de vista político, avanzar bastante rápido, puesto que es necesario crear un puente aéreo entre Estados Unidos y Venezuela, ahora pues que las relaciones políticas entre ambos países parece estar estrechándose. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tiene que pasar? Bueno, por una parte, el DOT o el Departamento de Transporte de los Estados Unidos debe revocar la orden 2019-5-5 del 15 de mayo del año 2019, mediante el cual, o en virtud de la cual, pues quedaron suspendidos o restringidos los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Eso por una parte, ¿ok? Y por la otra, desde el punto de vista de la reciprocidad, bueno, Venezuela tendría que ser restablecida a la categoría 1 del programa de IASA de seguridad de los Estados Unidos, para que las aerolíneas venezolanas puedan volar con metal propio hacia los Estados Unidos y con tripulación propia. Entonces, de modo pues que ambas aerolíneas de cada país pues puedan explotar esa ruta como se hacía hace varios años atrás. Sin embargo, esto último que estoy diciendo es solamente para que las aerolíneas venezolanas puedan volver a volar a los Estados Unidos. Si no se nos restablece la categoría, igual, pero se revoca la orden 2019-5-5, entonces pues serían las americanas quienes explotarían esas rutas de forma exclusiva. Sin embargo, bueno, lo ideal, en base al espíritu del convenio bilateral que tienen Venezuela y Estados Unidos suscrito en materia de transporte aéreo, lo normal es que esas rutas sean explotadas recíprocamente por las aerolíneas de ambos países, ¿no? Solamente entonces el tiempo lo dirá, pero eso es lo que tendría que pasar, así que bueno, hay mucha expectativa obviamente porque creo que es necesario. Ahora que se va a abrir la embajada americana, según declaraciones oficiales, pues con más razón debe haber un transporte directo aéreo, un puente, una conectividad aérea directa entre ambos países. Ojalá así sea. Rodolfo, gracias por atendernos esta mañana. A ustedes por la invitación. Un gusto. Rodolfo Ruiz es abogado aeronáutico, además intérprete público certificado en idioma inglés. 6:49 minutos de la mañana. Retomamos la lectura de nuestros titulares. Ahora, también de Mundo UR, leemos que el vicepresidente de la Cámara Venezolana del Libro, Julio Masparrote, informó que en 2025 se observó una baja en la comercialización de libros en comparación con 2024 y sostuvo que recuperar el capital invertido fue cuesta arriba por falta de divisas en el mercado. Fue un año muy recesivo para la venta de textos escolares en los colegios, lo dijo Masparrote. Aseguró que es muy poca la producción y venta de libros nacionales y señaló que la mayoría de los ejemplares que salen al mercado son por iniciativa de autores independientes. Educación. También en Mundo UR leemos que inició el ciclo académico en el Pedagógico de Maracay. El reporte lo tiene Carmen Elisa Pecorelli. Según lo diera a conocer el profesor Raúl López Sayago, rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, con total normalidad se ha desarrollado el proceso de clases que inició el pasado 12 de enero en las diversas sedes de esta casa de estudios. Dejando para el área metropolitana únicamente la modalidad virtual para la atención a los estudiantes. De igual forma, dejó claro que continúan todos los proyectos de reestructuración y avances dentro del Pedagógico Libertador en sus diversas sedes y con proyectos de autogestión que mejoren la calidad de la misma. También leemos en Mundo UR que estudiantes de la Universidad de los Andes en Mérida señalaron que son varios los retos que deben enfrentar para tener mejores condiciones educativas. Hicieron un llamado a las autoridades nacionales y regionales para responder a sus demandas y en este caso es un reporte desde allí con Jade Delgado.
Los jóvenes continúan exigiendo reivindicaciones estudiantiles. Expresaron que seguirán en la lucha para recuperar los beneficios que han perdido y desmejorado en los últimos años. Junior Muñoz, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Luchar por las reivindicaciones estudiantiles. Sabemos que tenemos una beca de $5, preparadores universitarios que hoy tienen también una beca de $5, la planta física recuperarla, tratar de que no se vaya esa capital humano que tiene la Universidad de los Andes. Adelantó que en febrero el personal universitario podrá contar con un centro de atención odontológica para quienes no cuentan con ingresos suficientes y pagar en el sector privado. Aperturar lo que es el centro odontológico de la Federación de Centros Universitarios para los estudiantes, donde van a tener un descuento del 80% de descuento y donde van a tener también 20 estudiantes semanales exonerados. Una vez más hicieron un llamado al sector transporte y a las autoridades para que se respete el subsidio del pasaje estudiantil, un inconveniente que afecta a quienes se viven en zonas más lejanas de los núcleos de la casa de estudios. Salud. Salud sí, pero vinculada a la educación, porque Crónica 1 nos tiene que la Asociación de Educadores, Jubilados y Pensionados de Aragua detalló que al menos 39 adultos mayores sufren de problemas de cataratas, entre otros, pero aún no son atendidos por el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación en su sede en Maracay, en Aragua. El IPASME Maracay arrastra desde hace años una situación crítica con jubilados y pensionados. En octubre de 2024 los docentes protestaron de forma reiterada para exigir la reinauguración de unas instalaciones que aún no responden a sus necesidades. Y precisamente, mire, para cerrar y hablando de salud, Mundo UR nos tiene que familiares de la cantante venezolana Estelita del Llano informaron que el artista de 88 años de edad sufrió una caída recientemente, lo que resultó en una fractura que requiere de una operación urgente para que pueda volver a caminar. A través de redes sociales, las del artista difundieron información y solicitaron la ayuda de los fanáticos para poder costear medicamentos, exámenes médicos y la cirugía incluso que requiere. No contamos con seguro médico y aunque estamos cubriendo una parte, solos no podemos llegar a la meta. Cualquier granito de arena, por pequeño que parezca, nos ayuda a acercarnos a ese monto. Eso fue lo que reseñaron en la cuenta de Instagram de la intérprete, que es @EstelitaDelLlanoOficial, todo ello pegado, @EstelitaDelLlanoOficial. 6:53 minutos de la mañana. Ponemos algo de música. John Mayer, New Light. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
8:37 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame un par de mensajes publicitarios, hablarles de Grupo Leti y del crecimiento de tus hijos, de nuestros hijos, que es una etapa maravillosa y una buena alimentación es determinante. Por eso contamos con Alixon de Grupo Leti, un excelente complemento alimenticio con base en hígado de bacalao, tiene vitaminas A y D y un muy agradable sabor, por lo que es ideal para los niños. Alixon es de Grupo Leti y porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Planeta de Naciones Internacionales. Comencemos en nuestro continente. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra. Esto lo informó el legislativo, una medida muy criticada por la oposición en el exilio. Lo tiene F. Vamos a Bolivia. El gobierno de ese país declaró este miércoles mediante un decreto la emergencia energética y social debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, marcada por una inflación acumulada de 20,4% en 2025, repito, 20,4%, y autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles. A propósito de esa situación económica, leemos en Europa Press que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo anunció un nuevo paquete de ayuda financiera para Bolivia, valorada en $4.500 millones, casi 6 veces más que las cantidades recibidas por el Ejecutivo boliviano en los últimos 3 años. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones para el periodo 2026-2028. Es casi 6 veces más que el periodo anterior. El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una ley propuesta por el presidente Nayib Bukele para otorgar a los trabajadores un pago extra en enero equivalente a 50% del salario mensual, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario este año para la empresa privada. Y si vamos a Perú, el presidente interino de ese país, José Grí, reconoció ante representantes del transporte urbano que es urgente frenar la ola delincuencial que se ha intensificado en los últimos meses, especialmente contra su sector, que este miércoles acató una paralización en Lima y la vecina provincia del Callao. Desde Lima precisamente tenemos un reporte de Oliver Rodríguez. Durante una reunión con los gremios del transporte, el presidente del Perú, José Grí, admitió que el gobierno tiene poco margen ya que culmina en julio próximo, pero aseguró que buscará dejar gestiones encaminadas para enfrentar la inseguridad. Presidente José Grí, 2 de la tarde. Han habido los cambios de los mandos policiales, han aprovechado esos días de distracción y nos han golpeado. Y en una guerra como estamos con el enemigo número 1, que son los delincuentes, han aprovechado esos momentos de vulnerabilidad que no va a volver a pasar. Los dirigentes del transporte urbano denunciaron que la criminalidad organizada se ha vuelto más agresiva, obligándolos a paralizar en rechazo a extorsiones, amenazas y ataques contra buses y trabajadores. El mandatario anunció que en los próximos días se aprobarán nuevas medidas de seguridad, entre ellas una norma que establece multas y tipifica delitos cometidos mediante el uso de motocicletas, una modalidad recurrente en zonas urbanas. Y Mundo UR nos tiene que la temporada de lluvias en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, deja cerca de 1.300 familias afectadas y un fallecido. Oscar Pineda tiene el reporte. En Antioquia se han registrado inundaciones y derrumbes en las principales vías en las últimas horas. Sin embargo, las lluvias se mantendrán hasta finales de este mes y comienzos de febrero, según el director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Carlos Mario Zuluaga. Miércoles, 11 de la mañana. Se ha presentado en los últimos días un incremento de lluvias considerable, especialmente en 4 municipios, Necoclí, Arboletas, San Juan de Urabá y Carepa. Cerca de 1.270 familias afectadas que desde el DAGRAN los hemos venido atendiendo con ayudas humanitarias. Un joven de 19 años se convirtió en la primera víctima asociada a la temporada de lluvias en Medellín en lo que va de 2026, de acuerdo con el director del DAGRAN, Carlos Andrés Quintero. Miércoles, 11 de la mañana. Lamentar la pérdida de vida de una persona, la cual se encontraba en una quebrada La Castro, en la Comuna 8, la parte alta de Caicedo. Una creciente súbita se lleva a esta persona, ocasionándole la muerte. En lo que va de año, de las 250 emergencias que se han reportado en Medellín, 54 están directamente relacionadas con la actual temporada de lluvias. Hasta aquí
algunos de los titulares internacionales. Dejemos para un poco más tarde, en algún momento del programa abordaremos el tema Norteamérica, Europa, sobre todo Norteamérica y Europa, que tiene mucha información el día de hoy. Vamos a ir a la pausa. Al regreso tendremos nuestra agenda económica, sí, la rodamos de miércoles para jueves, hoy con Asdrúbal Oliveros. Volveremos sobre el tema petrolero, ya les digo que tenemos para la última hora. En este momento, a esta hora, 7:02, Limal y la historia sin fin. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.